Bienvenidos estudiantes a esta clase de modalidad virtual, esta clase de matemáticas. Vamos a continuar con los temas. Recuerden que en clases pasadas ya habíamos visto pues lo que es el teorema de Pitágoras, las relaciones trigonométricas en el triángulo rectángulo más un ángulo agudo alfa. Entonces ya nos vamos a ir como adentrando al cálculo de esas funciones trigonométricas y a la manera de cómo podemos hallar los ángulos. Entonces para eso vamos a requerir de una calculadora científica. ¿Cuáles son estas convencionales que son de Casio? ¿Cierto? El que la tenga en la casa, muy bueno. El que no la tenga, entonces puede utilizar la que trae el celular. La que trae el celular, simplemente la pone en el modo giratorio y la pone en el sentido horizontal y ahí les aparece pues el teclado científico. Bueno, pero antes de empezar a trabajar para hallar estas funciones y ángulos, que es lo que nos interesa acá pues en esta clase, entonces primero debemos configurar la calculadora. ¿Cómo vamos a hacer esa configuración? Entonces los que tengan la calculadora van a encontrar, ¿cierto?, en la parte superior derecha, al lado de donde se enciende, una tecla que se llama Mode o Mode, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa tecla? La vamos a presionar 2 veces. Cuando presionemos esa tecla 2 veces, entonces nos van a aparecer las siguientes 3 opciones: deg, rad y gradiente, ¿cierto? Gradientes. Entonces, ¿para qué es esta primera opción? Entonces, me están diciendo, si presiono el 1 voy a trabajar bajo esta opción, que significa, digamos, en el estado de grados o en el estado decimal o en el que habitualmente pues hacemos nuestras operaciones. Si presionamos 2, entonces sería que la calculadora va a estar en modo de radianes, ¿cierto? Que es la otra medida en la que podemos medir los ángulos o calcular el valor de las funciones. Y la tercera es para los gradientes, que nosotros no la vamos a utilizar acá. Entonces, ¿con cuál de esas dos opciones vamos a trabajar nosotros? Con el modo de, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a presionar el 1 y allá en la pantallita, una vez presionemos el 1, nos va a aparecer una D pequeñita, ¿sí? Una D pequeñita, significando eso que ya estamos en modo de los grados o en el estado sexagesimal o decimal. Bueno, ¿cómo la van a hacer en los celulares? Cuando giren el celular, entonces ahí van a buscar, ¿cierto? Dentro de las teclas van a buscar entonces donde dice DEG, ¿cierto? DEG, les va a aparecer en mayúscula, DEG o RAD. Si no les aparece DEG, entonces les va a aparecer por allá como una teclita que tiene una bolita, ¿cierto? Una bolita pequeñita. Eso significa que es para trabajar en grados, ¿cierto? Recuerden que esas serían entre las unidades de los grados, esa bolita pequeñita. Entonces van a presionar DEG o esta bolita, ¿cierto? Y allá en sus pantallas les va a aparecer también DEG o la bolita pequeñita. Y si presionan RAD, les va a aparecer RAD, ¿cierto? Entonces, de ese modo es que hacemos pues la configuración de la calculadora para trabajar en lo que necesitamos. Entonces pasemos pues a ver cómo la vamos a utilizar. Pueden ir copiando en sus cuadernos, van pausando el video para que tengan pues como un mejor apoyo ya cuando estemos haciendo, digamos, los ejercicios. Entonces pasemos acá en cómo calcular seno, coseno y tangente, ¿cierto? Recuerden que seno, coseno y tangente son las funciones trigonométricas, digamos las fundamentales, y de hecho son las que aparecen en la calculadora, seno, coseno y tangente. ¿Cómo aparecen en la calculadora? Ellas van a estar en el teclado científico negrito y aparecen como sin, cos y tan. Sin, cos y tan, así aparecen en la calculadora. Y lo mismo en los celulares, sin, cos y tan. Bueno, entonces, ¿cómo hago el cálculo de estas 3 funciones? Entonces, como ellas son las que aparecen en la calculadora, ellas funcionan directamente. Funcionan directamente. Directamente, ¿sí? ¿Cómo que funcionan directamente? ¿Qué significa eso? Significa que no necesitan de otras teclas adicionales para que nos arroje el resultado que estamos buscando. Bueno, aparte pues del igual, para cuando encontremos el resultado. Entonces vamos a hacer unos ejemplos aplicando pues esas 3 funciones. Entonces, ejemplo. Entonces me van a pedir calcular
digamos acá un primer ejemplo, el seno, ¿cierto?, de 30 grados. Como segundo, nos dicen calcular la tangente de 200 grados. Y como tercero, entonces calculemos el coseno de menos 60 grados. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar la calculadora para hallar el valor de las funciones cuando me dan el ángulo? Bueno, entonces como estas tres funciones son las que aparecen en la calculadora, ¿cierto?, son directas, funcionan directamente, entonces voy a hacer lo siguiente. Entonces, para calcular el seno de 30 grados, simplemente voy a presionar la tecla seno o sin, ¿cierto?, seno. Digamos que en la calculadora hay una tecla que sirve para abrir y para cerrar paréntesis. Ahí las ven, están en el teclado negrito. Si no las tienen en los celulares, cuando presionen seno les aparece de una el paréntesis abierto. Entonces, abro el paréntesis, digito 30. En las calculadoras también hay una teclita para colocar grados, minutos y segundos, son como unas comitas. Entonces la pueden presionar y les aparece algo así, ¿sí? Les va a quedar así. Y por último, entonces presiono la tecla para cerrar paréntesis. Digamos que esto de abrir y cerrar paréntesis no es necesario, ni de colocarle de pronto las unidades al ángulo. ¿Por qué? Porque ya la calculadora o el celular sabe que estamos trabajando en el sistema de ángulos. Entonces digamos que no es, en el sistema de grados, perdón. Entonces digamos que no es necesario colocarle, digamos, los paréntesis o las unidades de los grados, porque ya la calculadora sabe que estamos trabajando bajo ese modo. Entonces, presiono la tecla seno, digito 30 y simplemente doy igual. Entonces, seno o sin de 30 igual, entonces nos va a dar 0.5. Para la otra función, tangente, entonces lo mismo, como está en la calculadora, presiono la tecla tangente, digito 200, le puedo colocar acá grados o si no quiero, pues no hay problema. Entonces la tangente, entonces presiono tangente de 200 grados es igual a 0.36. Y por último, con el coseno igual, entonces presiono la tecla cos, ya aparece en la calculadora o en los celulares, digito menos 60 grados y le doy igual. Y eso nos va a dar coseno de menos 60 grados, va a ser igual también a 0.5. Es fácil, ¿cierto? Entonces este es el modo de cómo calcular la función cuando nos dan el ángulo. Fácil en la calculadora y en los celulares. Entonces muchachos, ingresen a la página, al foro, allí me pueden hacer las preguntas y dudas que tengan respecto a lo que vimos en el video. Ya para la próxima clase entonces vamos a ver cómo calculamos las otras tres funciones que no nos aparecen en la calculadora ni en el celular. Bueno, una cosita, para los que tengan iPhone, ¿cierto? No tengan calculadora y tengan iPhone, digamos que en esos celulares primero hay que digitar el ángulo y luego la función, ¿sí? Para los que tengan ese celular, primero el ángulo y luego la función. Entonces nos vemos muchachos, hasta una próxima.